Galo Abdón Armando Ubidia Aguirre nació el 9 de junio de 1944. Vivió su infancia en Quito. A muy temprana edad descubrió su pasión por escribir y leer cuentos y novelas reconocidas a nivel mundial. Conversamos con Abdón sobre su vida personal, su faceta como investigador, su papel en reconocidas editoriales y su larga trayectoria como escritor, narrador, ensayista y crítico literario. Galo Abdón Armando Ubidia Aguirre. Una vez más, bienvenido. Antes eran 3 nombres, ¿no? O más nombres. Sí, conforme avanza el pasado, pues encontramos abuelos con 10 nombres. Pero a mí me tocaron ya solamente 3, ahora está de uso solamente 1, ¿no? Bueno, yo tengo Abdón, ¿por qué? Porque le gustaba a mi abuelita. Ya. Y era épico y recordaba a Don Cardón. Armando, por mi padre, Armando Ubidia Andrade, él, pariente del general Andrade. Y Galo, porque tenía un primo exitoso y ese nombre le gustaba a mi mamá. Usted nació el 9 de junio, pero ¿esa es la fecha que le gusta que lo diga o no? ¿Tiene alguna experiencia ahí? No, verá, él, siguiendo mi perspectiva juguetona, le voy a contar que en el Facebook asomo como que nacido el 8 de junio. Un día antes. ¿Para qué? Para que todos los saludos se den un día antes y me dejen mi día libre. Me deje su día en paz. Es de verdad. Para que podamos llegar. Bueno, a propósito, usted, se puede decir la edad, ¿no es cierto? Claro, no me gusta. 67 años. ¿Sí? Parece de 30 más bien. Muy bien, así estamos. Ahora, usted, ¿cómo se denomina? ¿Cómo le gusta que le digan? Escritor, narrador, ensayista, crítico, literario, antólogo, ¿cómo le gusta que le digan? A mí lo que me gusta es que me digan escritor, porque fue como un destino elegido por mí y para mí. Ahora, ¿cuáles son los libros que más o que le han marcado su vida? Por los cuales usted decidió luego producir una gran colección y gran obra literaria aquí en el Ecuador. Bueno, tengo algunos, pero todas las preguntas literarias ya han sido respondidas antes por otros escritores, ¿no? Faulkner decía que a los escritores nos pasa como a las mamás con los hijos, que no queremos al más guapo, exitoso, sino justamente al que más problemas nos da o nos dio. Entonces el que más problemas me ha dado en la escritura es Sueño de Lobos. Pero que después me dio unas grandes satisfacciones. Creo que estamos en la 26 o 27 edición. Y ha sido traducido a otras lenguas, pero en el momento de escribir yo me impuse muchas severidades, muchas exigencias, sobre todo con respecto... ¿Como cuáles, por ejemplo? A ver, yo lo que quería es que retratar en este libro los años 80, poquito, así como traté de retratar los años 70 con Ciudad de Invierno. Aquí fue los 80, la década perdida, se acordará que le llamaba así, ¿no? Entonces, fue un problema ajustar el calendario de la novela, en lo que yo había escrito, al calendario realista, hiperrealista que quería hacer yo. ¿Por qué un calendario hiperrealista? Porque quería que todo el escenario estuviese tan bien afirmado en la realidad para que la historia pudiera flotar sobre ella sin contratiempos. Entonces, ¿cuáles eran los elementos que usted se autoimpuso para sacar adelante? Le digo uno, por ejemplo, en alguna fecha de dice viernes 5 de diciembre de 1980. Había luna nueva. Si dice ahí que en tal día se leía tal noticia, pues se leía tal noticia. Si dice en la novela que en tal fecha llovía, pues llovía. Mucha rigurosidad. O sea, una rigurosidad para garantizarme a mí mismo. Tal vez era un trabajo inútil, ¿no? Pero garantizarme a mí mismo una fidelidad, una veracidad, una verosimilitud con respecto a la ciudad que amo tanto y odio a veces, que es Quito, y que quería testimoniarla, ¿no? Cómo se ama, cómo se odia, cómo se desea, cómo se teme, cómo se vive y cómo se muere ahí. Eso solamente puede hacerlo en una novela, ¿no? ¿Y eso cuánto cambió su momento diario, su rutina, para lograr imponer un ritmo riguroso que pueda perfectamente ser coherente con la realidad? Bueno, hice después con esta otra novela también, les decía, con Ciudad de Invierno. A ver,
Pero en este caso, para hacer la novela esta, yo vendí los derechos de autor antes de tenerla. ¿Ya? A la editorial El Conejo, que era una editorial Ajá. entonces de mucho prestigio, y no es porque después yo haya sido el director, sino porque era así. Pero hizo una buena negociación, digamos. Esa fue mi primera negociación. ¿Ya? No, mentira. También hice artículos así. Por esta ya fue a otro nivel. Pero este fue a otro nivel. Yo les dije, yo les entrego la novela en 7 meses. Les conté de qué se trataba, les di los capítulos iniciales y entonces... ¿La compraron enseguida? La compraron y me pasaban una pequeña mensualidad durante 7 meses y yo dejé mis trabajos de profesor y otras cosas que tenía. Se concentró solamente en el proyecto. Ahí. Y fue, recuerdo, yo me decía la época más feliz de mi vida, porque por las mañanas música, a mediodía, en la primera mañana salía al bosque, a un bosque. En el bosque caminaba y caminaba hasta que recogía las ideas necesarias, venía y escribía. Pero siempre con una libretita y un suelo, ¿no? Con una libretita, porque siempre hay que tener una libretita escondida en cualquier parte, porque lo que usted anota no son las ideas, sino lo importante es que anote la emoción desde donde se le ocurren esas ideas. Y entonces en las mañanas el bosque. La mañana el bosque, sigue a la media música, mañana. Después hasta las 2, 3 de la tarde que almorzaba algo y en la tarde también otra vez del bosque. No, había una pequeña siesta, otra vez del bosque y en la noche otra vez escribir. Pero verá, yo creo que esa pudo ser mi vida de siempre. Por desgracia me hice también intelectual. Entonces, si solo fuera escritor, solamente escribiría novelas y ese tipo de libros. Pero por desgracia la vida intelectual demanda otras actividades. Claro. Uno va a una presentación, hace presentaciones de libros, visita exposiciones. Actividades sociales que son inherentes, ¿no? Sí, son así como obligaciones, ¿no? Pero más que nada el espectro de lo político que está ahí acuciándonos siempre, con sus sorpresas, con sus presagios, a veces con sus miedos y con sus exigencias, ¿no? De tomar partido por algo. Creo en ansiedad, que nos permite sentir la existencia, la vida palpitante y premurosa. Creo en la incertidumbre, que nos obliga a la fe y a la duda. Creo en la desdicha, que nos muestra cómo podríamos ser felices. Creo en la culpa, que nos induce a la rebelión. Edgar Allan García, escritor y amigo de Abdón. Abdón Ubidia es uno de los grandes escritores que ha dado este país. Es un hombre con un sentido del humor fuera de lo común, con una inteligencia vivaz, capaz de sacar un chiste de cualquier palabra. Ramiro Arias, editorialista y amigo de Abdón. Con Abdón nos une una amistad de relación. Él se ha ido perfilando como un escritor riguroso, concreto y sobre todo es de esos escritores que cuentan historias, ¿no? Creo que eso es lo fundamental en la literatura, ¿no? Una gran persona, cariñoso, gran amigo y sobre todo solidario. Antonio Correa, escritor y amigo de Abdón. Es un hombre generoso esencialmente. Su generosidad lo hace muy amigable, muy cercano, muy entrañable. Y yo pienso que la literatura ecuatoriana en el siglo XX tiene uno de los registros más importantes en su escritura. Con Abdón Ubidia aquí en la capital ecuatoriana, hablemos un poco de su niñez, de su infancia, adolescencia también. Bueno, resulta que su papá y su mamá le leían algunos textos, su tía también leía textos en voz alta, Los Tres Mosqueteros, algún otro texto que esto le motivó, le ayudó a querer, a escribir, a leer. Yo tuve la suerte de no conocer la televisión, en esos años no había. Y entonces la costumbre que siempre recomiendo de que se lean los libros a los niños, para mí fue un regalo de la vida, ¿no? Tenía una familia grande
Y entonces, mientras papá y tíos se iban a los trabajos, mi mamá, mi abuela, mi tía abuela, mi tía, se turnaban para leerme libros, hablo de los 5 años por ahí, para leerme libros interminables, como los Pardallán. Pero así conocí a Alejandro Dumas, al Conde de Montecristo, 20 años después, todo lo que era de mosqueteros, ¿no? Entonces, yo creo que como no pude ser mosquetero porque ya no había la profesión, me hice escritor. Entonces me leían, yo me entusiasmaba con las historias. Fue mucho más tarde que ya empecé a buscar por mí mismo historias que me llamaran la atención. ¿Cuáles, por ejemplo? Así fue que me encontré con un gran escritor que no sabía yo quién era. Mi papá tenía una colección de revistas Leoplan. En esas revistas había una gran obra literaria y también un magazine. Y en la parte del magazine salían cuentos. Entonces yo buscaba unos cuentos protagonizados por el padre Brown. Resulta que estos cuentos han sido escritos por un tal Chesterton. Y este Chesterton ha sido muy famoso, pero yo ni idea, igual lo buscaba. Claro. Y me leí todos los cuentos que encontraba a mano de Chesterton. Cuando cumplí los 12 años ya tuve en mis manos una Hermes Baby, una maquinita de escribir. Y entonces comenzó. Dije, a ver, ponemos la página en blanco. Y me pasé 3 días tratando de escribir un cuento a lo Chesterton. Después dije, a lo que sea, pero no pude nada. Y yo creo que en esa ansiedad de no poder llenar la página en blanco, ya estaba escrito mi destino. Su primer libro, que no salió, Cuentos para niños siniestros, tuvo un principio y un fin un poco dramático. Sí, el principio es que por esos años, por desgracia, nació un genio, pero apabullante para todos los escritores latinoamericanos, en especial para los colombianos. Les castró durante 2 generaciones. Don Gabriel García Márquez. Con mayúsculas. ¿Sí? Teníamos el jefe de mi grupo, de los Sánsicos, era Ulises Estrella, que viajaba mucho y traía las primeras ediciones de cada libro. Él trajo la primera edición de 100 años de soledad. Leí eso y la cabeza se trastornó. No había como pensar en otra cosa, sino que estuviese filtrada por el pensamiento mágico. Entonces se me ocurre hacer un libro de cuentos, y ese libro de cuentos, por supuesto que había personas que se convertían en peces, en pescados cuando era Viernes Santo y se... Claro, no había como bañarse, bañaban, no había como comer carne y cosas así. Pero leía yo, estaban bien escritos, decía yo, ¿no? Sería cierto. Pero qué peso de García Márquez, era innegable, apabullante, ¿no? Apabullante, porque no podía pensar de otro modo, en otra cosa. Entonces un día dejé sobre un escritorio pequeño que tenía el libro, ya un poco o para la imprenta o para algo. Y tenía yo un gato querido, se llamaba Retazo, como todos los gatos de mi familia, antecesores a él, ¿no? Entonces, Retazo tuvo a bien hacer sus necesidades, digamos, yo entonces yo ahí vi un presagio. Claro, dije, no debía salir. Este gato tiene habilidades de crítico literario. Es un gran crítico. Entonces no debía salir y dije, como yo también dudo, no solo es del gato, le quemé. Ahora, hablando de los Sánsicos, a propósito, hablamos algo de Ulises Estrella, pero también estaba Rafael Arrea, Marco Muñoz, Raúl Arias, Antonio Ordóñez, Simón Corral, Alfonso Murriague, Marco Velasco, grandes amigos, entiendo yo, colegas suyos que vivieron épocas excepcionales. Claro, bueno, sí, excepcionales en muchos sentidos, también en el político. No se olvide que nosotros éramos de izquierda, acusados de comunistas, y vivíamos una época en los años 63 a 66 anticomunista por obra y declaración de la dictadura militar de Castro Gijón y el resto de la tribu. Entonces, claro, era una época muy rica porque... Los rojos identificados. Claro, pero por lo demás hacíamos los recitales en el Café 77 y no podían comprender
un amigo que venía de Guatemala, Mario Monteforte de Toledo, cómo nosotros podíamos insultarles tanto. De vez en cuando acá hay alguien preso, ¿no? Pero claro, no, para decir, esta dictadura miserable, ahí en la esquina del Palacio de Gobierno. Y de vez en cuando nos hacían caso y ya les digo, nos metían presos. Pero casi siempre salíamos. Tenían libertad para decir. Nada. Entonces, Mario Monteforte dice, ustedes tienen una... Es la primera vez que oí la palabra, una dicta blanda, esto no es una dictadura. Nosotros... No es la dictadura, claro, que sucedió en el Cono Sur, ¿no? No fue así y además, en medio de toda esa represión que sí había en otros sentidos, había que reconocerles que por lo menos hicieron la ley de la reforma agraria, ¿no? Claro, pero usted formó parte también de la toma de la Casa de la Cultura. Pero claro, eso, éramos jóvenes, los... que estaban al frente de la Casa de la Cultura, más que viejos, que también lo eran, más que vacas sagradas, que también lo eran, como Gonzalo Zaldumbide, eran personas de derecha, de la derecha oligárquica, ¿no? Nosotros irrumpimos por esos dos motivos. Primero, porque la cultura era algo ya muy anquilosado, la Casa de la Cultura no era lo que debió ser o lo que fue en época de su fundador, Benjamín, a quien respetábamos tanto. ¿Qué impacto tuvo esa medida? Bueno, fue un momento necesario en la medida que la Casa de la Cultura luego fue presidida por Osvaldo Guayasamín. También empezó a hacer una actividad constante. Un giro diferente. A retomar la actividad que había en la época de Benjamín Carrera. Ahora luego vino revista Bufanda del Sol. Ya, antes teníamos la revista de los Ánsicos que se llamaba Pucuna. Ya. Entonces de Pucuna, sí, una revista negra. Bueno, después vino la Bufanda del Sol ya con otros amigos. Se incorporaron al grupo Iván Egues y Raúl Pérez. Raúl Pérez Torres. ¿No? Entonces, Francisco Proaño Arandi, que ya venía un poco de la Pucuna también. Y algunos más, ¿no? Entonces... Luego viene Palabra Suelta. Una revista muy importante, circuló por toda América Latina, tuvimos colaboradores y nos hicimos amigos de grandes personajes como Benedetti, como... Mario Benedetti, Uruguay, claro. Entonces, fue muy... Ernesto Cardenal, entonces fue muy importante la revista esa. ¿La Palabra Suelta? Palabra Suelta vino mucho después. Yo ya estaba... Después de Sueño de Lobos, ya capturado por la editorial El Conejo y empecé a ascender ahí puestos, primero como director literario y luego como director general. Pero Palabra Suelta salió cuando la dirigía la editorial Javier Lazo. Creo en el dolor que nos enseña las maneras de conjurarlo. Creo en las contradicciones íntimas que nos permiten desdoblar y multiplicar nuestras vidas. Creo en una ideología que entienda que el ser humano tiene dos corazones, uno de lobo, depredador y solitario, y otro corazón grupal, gregario y propenso a la solidaridad. Creo que mutilar uno de ellos es fuente de tragedia. Creo en el desamor que nos hace sobrevalorar el amor. Es indudable que un intelectual, escritor, crítico, analista debe tener un referente también, referente nacional, internacional, que ha marcado pues la necesidad suya de luego escribir y plasmar sus ideas en obras. Sartre, Jean-Paul Sartre. Él, en toda su obra magnífica y abundante, que creo que le he leído toda, modestia aparte, o si queda algún libro que no he leído será un azar, abona por una filosofía que primero fue existencialista, pero él fue el filósofo de la libertad. El problema es que la libertad vacía no es nada. La libertad, ¿para qué? Pues él desarrolla muy bien la idea del compromiso, ¿no? Tenemos que comprometernos con algo y sobre todo la idea de la elección. Nuestros destinos no son prescritos, no nos vienen dados. Nos viene un escenario y nosotros tenemos que elegir. ¿Cuál escenario nos vamos? Elegí mi carrera, elegí
no tener hijos. ¿Por qué razón? De mutuo consenso, digamos así, con mi mujer, porque ella es pintora, yo escritor. Digamos, yo tuve una infancia feliz, pero un niño mimado no es siempre feliz. Yo fui un niño tímido, que me mimaba a todo el mundo. Entonces dije, a ver, yo tuve todo para ser feliz, pero por esto de la timidez no fui del todo. Entonces yo no tengo cómo garantizar que mi hijo, mi descendiente, sea feliz. Mi mujer tampoco era mamera, así que no hubo ningún problema. Decidieron así también, y así no, era la moda también. Sartre, claro. Y Simón de Beauvoir decían escribir libros o hacer arte es como tener hijos. Borges también decía algo así. Y Borges también. Usted verá que toda la generación de esa época, Cortázar, Carpentier, habían prescrito, digamos, habían escrito sus destinos, entre otras cosas, con la idea de que no tiene nadie por qué sufrir los avatares que le depare la vida con una profesión que es más bien difícil, ¿no? Vamos a sus obras, entonces. Hablamos al principio de Sueño de Lobos, poco ya tenemos la idea de lo que significó este retrato de la ciudad de los años 80, pero también hubo un retrato de la ciudad de los años 70 con Ciudad de Invierno, perdón. En los años 70. Bueno, le contaba que esta es una novela que me había deparado muchos gustos, muchas satisfacciones, ¿no? La verdad es que hay 3 novelas que hacen una serie, una trilogía de Quito. Los años 70, que fueron, no sé si recordará, la década petrolera. Así cuando es. todos el nos boom creíamos petrolero. Ricos, cuando se descubrió el petróleo y el país pasó de bananero a petrolero. Entonces había un cambio en la ciudad, las peñas folclóricas, las discotecas, las avenidas, los edificios de vidrio, y el cambio en la actitud de las gentes. Desapareció la comarca, desaparecieron las beatas del amanecer. Empezó más bien toda la moda de los ombligos que se exhibían en la calle Amazonas y los autos, y bueno, era el jolgorio, era la época feliz, obligaba, digamos, una época que obligaba a que la gente fuera feliz, a vivir la felicidad como una obligación. Efectivamente lo hubo allí. Bueno, para mí fue una necesidad reseñar esa época. Luego, en los años 80, cuando vino lo contrario, más bien la pobreza, el doctor Hurtado salió en la televisión un día y dijo, hay que pagar la deuda externa. ¿Qué deuda? Pues si éramos ricos. Y empezó el calvario de todos los gobiernos de los años 80, incluido sobre todo Febres Cordero. Ese resumen de esa época quise reseñarlo en Sueño de Lobos. Y luego, ¿qué no pasó en los años 90, y sobre todo en el año 99 y 2000? Usted recordará, colapso, claro. El 70% de los bancos ecuatorianos quebró. Perdimos la moneda nacional, el sucre, adoptamos otra infernal, el dólar. Luego nosotros tuvimos la caída de un presidente, la estampida, la huida de casi 2 millones de ecuatorianos por dificultades económicas, siglo de terror. Entonces esto lo conté, pero así del modo más minucioso, con la historia de un pintor que viene de los años 60, pero es un pintor que ya no quiere pintar, porque no tiene nada que decirle al nuevo siglo. Pero hay otros textos, por ejemplo, El Palacio de los Espejos de Alfaguara, ¿no? Bueno, ese también ha tenido muchas ediciones, pero yo le voy a decir que el primer libro, el que tuvo más éxito, fue Divertimventos. ¿De qué se trata? Esta es la serie que inaugura los cuentos fantásticos. Cuentos a veces... Fantasías y utopías. A la ciencia ficción. Crónica de sueño. Lo han distribuido muy bien en los colegios, y me enorgullece que muchos de los inventos locos que se me ocurrieron ahí se han ido cumpliendo a lo largo de los años, ¿no? Entonces el segundo tomo de esta serie es El Palacio de los Espejos, que también ha tenido muchas ediciones de muchas editoriales. Y luego escribí que se llama La Escala Humana, un poco con la idea de que todas las especies tienen conciencia de su escala. El cóndor no sabe que puede vivir bajo el agua, ni el pez que puede volar por los aires. Solo los humanos. Entonces se me ocurrió ese libro. El último libro de esa serie
que lo presenté el año anterior, me parece. Creo que lo he hecho en algo. Usted ha tenido varios reconocimientos, los premios Joaquín Gallegos Lara, Aurelio Espinosa Polit, además del premio Eugenio Espejo, que fue entregado por el expresidente Correa hace poco tiempo. Este último premio me enorgullece por varios motivos. En los premios anteriores se ha premiado una obra. En este premio se otorga la distinción a toda la obra. Y entonces, no solamente es eso, porque yo siempre les digo a los que me han reclamado algo, puede que mi obra literaria no valga nada, pero en cambio, todo lo que he trabajado en la cultura sí merece algún reconocimiento y no me arrepiento. Desde Quito, tuvimos la oportunidad de compartir junto a Abdón en su faceta social y literaria, quien en reunión frecuente con amigos y colegas debate sobre temas de actualidad y continúa descubriendo otras obras literarias. Acá nos encontramos con Abdón entre las calles Diego de Almagro y Juan Rodríguez, cerca del local La Petite Mariscal, donde te reúnes con los cavernícolas. ¿Nos pueden contar un poco sobre qué tratan los cavernícolas? Bueno, ahora somos un grupo de amigos de toda la vida. Sí. Coincide que todos escribimos, todos leemos casi siempre los mismos libros. Ajá. Todos tenemos una actitud política, para que la ocultamos, de izquierda. Somos unos narradores, otros poetas. Leemos nuestras cosas, pero básicamente mientras nos aguanten aquí en la Petite Mariscal, nos reunimos los viernes. Sí. El nombre le pusimos al azar, cavernícolas. Cada viernes tomamos vino y almorzamos. ¿Entre ellos quiénes están? A ver, por ejemplo, Edgar Allan García, por ejemplo, Quinto Lucas, Sí. el maestro, le llamamos así, Antonio Correa, Ajá. el escritor, todos los escritores y editores, además algunos, Ramiro Arias, el novelista Luis Zúñiga. Bueno, vienen y van, algunos vienen siempre, otros no vienen siempre. Ajá. Y entonces, cada vez se ha consolidado el grupo. Tenemos una página web. ¿Cómo se llama la página web? Se llama Cavernícolas. Pero siempre hay esta necesidad, ¿no?, de debatir obras con otros. Debatir obras propias y sobre todo obras de otros y contarnos noticias culturales de cine. Pero mucho del grupo se debe a que es un grupo de relax, ¿no? Sí. De relajamiento. Yo le defino como un grupo de relajo y relax, ¿no? Creo en el vacío como un gran agujero negro que debemos llenar. Creo, para terminar, en la literatura oral y escrita como la más alta, perfecta, sublime forma de la comunicación humana.